La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Abran su Biblia, hermanos, en la carta a los Gálatas, capítulo 4 y versículo 1 al 7. Vamos a leer la palabra de Dios, pedirle al Señor que nuestro corazón esté dispuesto para recibir su santa palabra. Sí, amén. Gálatas 4, versículo 1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, hijo también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Volviendo al versículo 5, dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermanos, siguiendo el tema sobre la salvación en Cristo, hablamos anteriormente de dos figuras que usa la Escritura para hablarnos de lo que es la salvación en Cristo. Mencionábamos la palabra reconciliación, que es hacer las paces entre dos personas que han estado enemistadas, pero que a través de la intervención, en este caso de la intervención de Cristo, hermanos, el hombre puede llegar a reconciliarse con Dios, o Dios reconciliar al hombre consigo mismo por medio del amor de Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesucristo. Entonces la salvación es un reconcilio del hombre con Dios, su creador, a través del medio que él, hermanos, ocupó, que es la vida de su Hijo Jesús. La otra figura de la cual hablábamos anteriormente es la figura de la redención, que es el poder rescatar, el poder comprar, ¿verdad?, a través del pago de un precio. Y en este caso, la Biblia dice que el hombre separado de Dios éramos esclavos del pecado, porque el pecado produce esclavitud y la paga del pecado es muerte. Estábamos separados de Dios, estábamos lejos de Dios, éramos como extranjeros para Dios, pero por medio, hermanos, de la sangre de Cristo, que es el pago, el precio que Dios pagó por su salvación y la mía, Él entonces nos redimió. Y ahora, si Cristo nos compró con precio de sangre o al precio de su propia sangre, significa que usted y yo ya no le pertenecemos al mundo, ya no le pertenecemos a Satanás, sino que ahora le pertenecemos a Cristo. Porque Él nos compró, hermanos, con precio altísimo. Por eso es que la salvación, hermanos, no se puede ganar por buenas obras, por ni la más grande ni buena obra que el hombre puede hacer. ¿Por qué? Porque la salvación tiene un precio tan grande y tan incalculable, hermanos, que ninguna obra que el hombre puede hacer puede comprar o merecer la salvación. Por eso es que Dios la da de gratis. Amén. Por la fe en su amado Hijo Jesucristo. Hoy quiero, hermanos, a la luz de este pasaje de la Escritura que hemos leído, hablar de otro aspecto que menciona, o una ilustración de la Biblia acerca de lo que es la salvación.
para poder entender, hermanos, otra dimensión de lo que es el poder de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, y es, hermanos, el acto de la adopción. Cuando pensamos en esta palabra adopción, ¿verdad?, viene a nuestra mente un huérfano, viene a nuestra mente un niño, hermanos, que fue abandonado, que no tiene padre, que no tiene quien por él, que necesita el auxilio de misericordia de una persona, de un matrimonio, un adulto, para poder ayudar a que esa criatura abandonada o sin padre o sin madre tenga un espacio para la felicidad y para el desarrollo de su vida. Cuando pensamos, hermanos, en el tema de la adopción, viene a nuestra mente la figura de un jardín maternal o un orfanatorio donde están los niños, o donde generalmente, hermanos, llegan los niños que no tienen quien por ellos en este mundo. Y esa es la figura que usa la palabra de Dios para hablar también acerca de la adopción espiritual. Eso quiere decir que así, hermanos, como en este mundo lamentablemente hay niños, hijos, que terminan en un orfanatorio, que terminan en las calles, que terminan abandonados, ya sea por la muerte de los padres o ya sea por un abandono premeditado. Así también, hermanos, nos encontrábamos nosotros en el mundo, porque a causa del pecado el hombre, hermano, fue separado de Dios. El hombre fue apartado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, es santo y Él no puede tener ningún tipo de comunión, hermanos, con el pecado. Y es por eso que esa figura que vemos en el Antiguo Testamento, recuerda cuando Adán y Eva, después del pecado, dice la Biblia que Dios los sacó del huerto del Edén y puso, hermano, ángeles que rodearon el huerto del Edén, dice, para que el hombre no entrara de nuevo al huerto del Edén. Es decir, que fue expulsado, hermano, de ese lugar que representaba el lugar de la comunión con Dios, el lugar, hermano, de conocer, de hablar, de estar cerca de Dios, debido al pecado. Entonces, hermanos, el pecado nos ha expulsado de la presencia de Dios. Somos como huérfanos, como niños que no tienen quien por ellos. Y es por eso que el enemigo, hermano, de nuestra alma, cuando encuentra a un hombre en esa condición de huérfano, que no tiene quien por él, Satanás viene con sus mentiras y sus engaños, hermano, y nos mete en los vicios del alcoholismo, en las drogas, en el robo, en la rapiña, en el adulterio, en la fornicación, precisamente porque el hombre, hermano, sin Dios es como lo que conocemos en los teatros, ¿verdad? Como las marionetas que son manejadas con esas varas y esos cordeles, y el que los está manipulando los mueve para donde quiere y los hace hacer todos los chistes que quiere. Y así, hermanos, sin Cristo el hombre está totalmente expuesto al manejo, hermanos, de Satanás para sus fines de muerte, de destrucción. Hermano, todo aquello que Satanás ha venido a este mundo para hacer, dice la Escritura, para robar, para matar y también para destruir. Entonces, en la Biblia, y vamos en primer lugar a hablar sobre un poquito, hermanos, sobre este estado de huérfanos, lo que nos dice la palabra de Dios. En Lamentaciones capítulo 5, vamos a ir ahí a la palabra, Lamentaciones 5:3, dice la Escritura: huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros,
nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Un poquito de contexto de este libro de Lamentaciones. Usted sabe que Dios había anunciado por los profetas, especialmente el profeta, uno de ellos, el profeta Isaías. Isaías no estuvo en el cautiverio de Israel en Babilonia, pero él por el Espíritu Santo anunció acerca de este juicio, hermanos, que Dios traería a la nación de Israel. ¿Y por qué? Si Israel era el pueblo de Dios, si Israel era el pueblo escogido de Dios, si Israel era el pueblo de la promesa, Israel era, hermanos, el pueblo a quien Dios le dijo a Abraham: de tus lomos levantaré una nación que al mismo tiempo será padre de muchas naciones. Precisamente, hermanos, a causa del pecado de Israel, imagínense qué pecado, porque es un pecado como de adulterio espiritual, debido a que Israel, siendo, hermanos, el pueblo de Dios, el escogido de Dios, y con quien Dios tenía una comunión muy, hermanos, especial, porque Dios tenía planes con Israel de bendecir a toda la humanidad a través de Jesucristo. Ese es todo el misterio de Israel, hermanos, en el tiempo pasado. Dios había levantado este pueblo porque dentro de sus planes, hermanos, de los lomos de Abraham, es decir, de la descendencia de Abraham, en el tiempo, Dios iba a traer a Jesús a esta tierra, al Mesías venidero, al Redentor de la humanidad, al que iba a derramar su vida y su sangre preciosa, hermanos, para la salvación de toda la humanidad. Pero este pueblo, hermanos, disfrutando de un esposo, vamos a utilizar esa figura, hermanos, de un esposo tan amoroso, tan bueno, tan lleno de gracia y misericordia, que los había colmado de bendición y les había mostrado su poder, hermanos, de manera milagrosa, sobrenatural, en tantas ocasiones. Bueno, Israel viene, hermanos, y se enamora de los ídolos. Los ídolos de las naciones paganas. Adoraron a estos ídolos, levantaron altares a estos ídolos, establecieron sacerdocio para adoración, hermanos, de estos ídolos. Y si hay un pecado, hermanos, que realmente, definitivamente es como expulsar a Dios del corazón, es la idolatría, hermano. ¿Por qué? Porque la idolatría no es más que decirle a Dios: no te quiero en mi vida porque tengo a mis propios dioses. Tengo mi propia, digamos, mi propio programa de salvación para mí mismo. Es como rechazar a Dios. Es como expulsar a Dios, hermanos, de la vida cuando damos cabida a la adoración de otros dioses o de otras entidades espirituales. Y eso fue lo que hizo Israel. Prácticamente expulsó a Dios de su corazón. Entonces Dios trajo juicio. Jeremías, el profeta, hermanos, vio ese juicio. Isaías lo anunció, pero Jeremías, hermanos, vio la manera como Dios trajo juicio sobre la nación de Israel. Y ahí está este libro. El libro, imagínese usted el nombre, ¿verdad? Lamentaciones. ¿Por qué se le llama Lamentaciones? Porque está lleno de lamentos, hermano. Aquí no vamos a encontrar nosotros ahí sí, algunas promesas lindas ahí, como las del capítulo 3, versículo 22. Pero, hermanos, el libro en sí es prácticamente un lamento de Israel a causa del juicio de Dios sobre su vida. Y entonces Israel, ¿cómo se ve en aquel tiempo? Dice: huérfanos somos, sin padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero. O sea, estaban sedientos, estaban hambrientos, estaban perseguidos, estaban fatigados y no encontraban reposo alguno, ni en el dinero, ni en sus ídolos, ni en nada, hermanos, que le rodeaba. ¿Por qué?
porque esa es, hermanos, la condición del hombre que está lejos de Dios, del hombre que no quiere nada con Dios, del hombre que no quiere que Dios pueda gobernar, hermanos, su corazón. Entonces es como un huérfano. Y eso es lo que hace definitivamente el pecado. Hermanos, no conocemos ninguna persona, o no sé si usted conoce algún pecador que se sienta realizado, algún pecador que se sienta feliz, que se sienta exitoso, porque aun cuando pueda haber alrededor, diríamos como una apariencia, hermanos, algún grado de felicidad o de satisfacción, pero allá en lo profundo del corazón, esa persona se siente exactamente como lo describe aquí la palabra de Dios: huérfano, desamparado, hambriento, sediento, perseguido y sin reposo alguno. Porque eso es lo que produce, hermanos, el pecado en el corazón del hombre. En el Salmo número, vamos a un poquito atrás, en el Salmo 27, en el versículo 10, dice la palabra: aunque mi padre y mi madre me dejaran. O sea, aunque el hombre se encuentre, hermano, lejos de Dios, en esa condición que acabamos de mencionar, como un huérfano sin padre y desamparado en el mundo, vea cómo es la misericordia de Dios. Y de eso se trata la salvación. Porque la salvación no es más que una expresión pura y la más grande, hermanos, del amor de Dios para con usted y para conmigo. Dice la Escritura: aunque mi padre y mi madre me dejaran huérfano, dice, con todo hay alguien que nos puede recoger. Y ese alguien, hermanos, que nos puede recoger, ese alguien que nos puede dar amor, el amor que usted no ha tenido, el amor que no ha recibido, hermanos, los cuidados que usted no ha recibido en el estado del pecado. Hermanos, mire, Dios dice: con todo Jehová me recogerá. Entonces ahí vemos la figura maravillosa, hermanos, de la salvación. Es Dios viéndonos en la condición de huérfanos y desamparados en el mundo, extendiendo su mano a través de la persona maravillosa de Jesucristo para decirnos: hijo, si tu padre te ha abandonado, si estás herido por Satanás en el mundo, quiero decirte que yo tengo una oportunidad para restaurar tu vida. Y es por eso que Dios, hermanos, a través de Jesús nos ha mostrado su amor adoptivo, su amor de padre. La condición de huérfanos en la Biblia denota desprotección, incertidumbre hacia el futuro y también dificultad para alcanzar la felicidad o la realización que el hombre busca, hermanos, sobre la faz de la tierra. Vamos a leer aquí algunos versículos más de la palabra de Dios. Vayámonos allá al libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa repetición. O sea, Dios está repitiéndonos aquí cosas que ya Él había hablado a Israel. En el capítulo 24 y versículo 17 dice: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano. No tomarás prenda, no tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Fíjese qué interesante la palabra que utiliza en el versículo 18. A causa, hermanos, de la manera como Dios había mostrado su misericordia a Israel, entonces se establece en la ley de Dios que Israel, la nación de Israel, debía de
ser compasivo con el huérfano. Y eso también, hermanos, es trasladado a la iglesia de Jesucristo, es decir, a los que somos hijos de Dios en la actualidad. Dios lo estableció en la ley, ¿por qué? Porque dice, así era Israel en Egipto. Era, hermanos, un esclavo, era un huérfano en Egipto, y aquí utiliza la palabra que quiero resaltar, dice el versículo 18, y que de ahí te rescató Jehová tu Dios. ¿Y cómo lo rescató Jehová a Israel, hermano? ¿Cuál fue la última muestra, hermanos, del poder de Dios sobre Faraón y Egipto, antes de que Faraón finalmente dijera, váyanse de aquí, no los quiero ver más aquí? ¿Se acuerda cuál fue la última plaga, hermano? La muerte de los primogénitos. Y en la muerte, hermanos, de los primogénitos, a raíz de ese juicio que vino sobre, hermanos, la nación de Egipto, ahora Faraón está dispuesto a dejar ir a Israel del entorno de la esclavitud. Pero antes de que Israel saliera, hermanos, esa misma noche, cada familia sacrificaron un corderito no mayor de 1 año, derramaron la sangre o sacaron la sangre, depositaron la sangre de ese cordero, hermanos, en un lebrillo, y aplicaron en las puertas de las casas la sangre de ese cordero. Y cuando el ángel de la muerte entró hermanos, a la ciudad para destruir a todos los primogénitos de Egipto, hermanos, donde estaba la marca de la sangre en esas casas de los judíos, de los israelitas, hermanos, dice la escritura que el ángel de la muerte pasó por alto y solamente entró para traer el juicio de Dios a los primogénitos en aquellos hogares donde no estaba la marca de la sangre. Ahora, ¿a quién se refería, hermanos, esa sangre? ¿A quién se refería ese corderito que por familia, cada nación, hermanos, cada familia de Israel, hermanos, sacrificaron ese día? Se refería a Jesucristo. Y de esa manera, hermanos, Dios dice, te rescaté. Nos rescató con sangre preciosa. Nos rescató a través del sacrificio, hermanos, del Cordero Santo y perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vea, hermanos, en el mundo, sin Dios, el hombre está huérfano, está perdido, sin esperanza, sin Dios, destinado a la muerte. Y la muerte segunda, que es la muerte espiritual, la muerte eterna. Pero Dios, hermanos, en su infinita misericordia, ha intervenido para rescatarnos, gloria a Dios. Ha intervenido en su misericordia, hermanos, a través de Cristo Jesús, para rescatarnos de esa condición, que de hecho esa condición ya indica, hermanos, la perdición del hombre por misericordia, por gracia. Más adelante, en el libro de Job, vamos a ir al libro de Job. ¿Sabe dónde está? Sí, ¿verdad? Una clave antes de los salmos, dice mi hermana. Sí, es cierto, esa es una buena clave. En el capítulo 29 y versículo 12 dice la escritura: porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Aquí está hablando Job acerca de la manera como él, hermanos, caminó con Dios. En su
en su rectitud delante de Dios, él dice: Señor, me vestía de justicia. Más bien el versículo 13 dice: y al huérfano, ayudé al huérfano que carecía de ayudador. Y ese huérfano que carece de ayudador, hermanos, en el mundo sin Dios, es Jesucristo. Él es el ayudador. Él es, hermanos, el que intervino para que nosotros en esa condición de orfandad tuviésemos una oportunidad de salvación. De ahí que, hermanos, viendo de alguna manera cuál es la condición de huérfano del hombre que no conoce a Dios y que está en el mundo, hermanos, veamos en segundo lugar lo que significa la palabra adopción en el Nuevo Testamento. Adopción es un término legal que identifica el acto de amor y gracia por medio del cual, en el caso de una persona que ajena al huérfano, lo toma como su propio hijo. Entonces esto, hermanos, definitivamente es un acto de amor y de gracia. De amor porque no se podría de otra manera, hermanos, hacer a una persona que no es de mi sangre, en este caso un hijo, hacerlo mi propio hijo, con todas hermanos, las responsabilidades que implica, con todos los privilegios que implica el poder hacer a esa persona mi propio hijo. ¿Notan ustedes ahí entonces, hermanos, que cuando hablamos de este término adopción, está implícito ahí el amor y la misericordia? Y si lo aplicamos a la vida del hombre, definitivamente, hermanos, en esa condición de orfandad de la cual ya hemos mencionado, Dios, dice la palabra, en su tiempo, o sea, en el tiempo del calendario divino, Cristo vino a este mundo. Pero ¿con qué propósito vino? Dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces fue por medio, hermanos, de la persona de Cristo que Dios nos hace sus propios hijos por medio de su amor y por medio de su gracia. Entonces, cuando usted y yo aceptamos a Cristo, hermanos, entonces dejamos de ser huérfanos. Ahora tenemos un papá. Ahora tenemos alguien que va, hermanos, a protegernos, alguien que nos va a guiar, alguien que nos va a proveer, alguien que va a estar, hermanos, a nuestro lado, alguien que va a defendernos de todo peligro, de todo aquello que atente contra nuestra seguridad espiritual, que es, hermanos, la salvación de nuestra alma. A través de Jesucristo, hermanos, Dios nos ha mostrado su amor y su gracia, siendo nosotros pecadores, estando lejos de Dios, expulsados de la presencia de Dios a causa del pecado. Él ahora nos hace sus hijos. Como hijos, ahora tenemos privilegios. Como hijos, ahora tenemos herencia. Como hijos, ahora tenemos derechos. Como hijos, ahora también tenemos obligaciones. Gracias por los amenes. Porque tenemos privilegios, derechos, tenemos herencia como hijos de Dios, pero también tenemos obligaciones que cumplir. Pero vea qué lindo, hermanos, es la adopción. Cuando yo conozco, nada menos hace unos 15 días, estaba hablando con un hermano. Aquí viene él en algunas ocasiones. Ellos hace un tiempo atrás adoptaron a una niña. Y él, por algunas circunstancias, en este momento tiene algún tiempo de no poder verla y poder compartir con su niña. Pero me decía él: hermano, mire,
Yo amo tanto a esa niña, yo sueño con ella, me duele en mi corazón el no poder tener la oportunidad y tener el tiempo de compartir con ella, de jugar con ella, de abrazarla, de besarla, de decirle de manera personal cuánto la amo, cuánto deseo hay en mi corazón de que ella sepa de que yo quiero protegerla y ayudarla. Ese es un amor que solamente Dios puede poner, hermano. Definitivamente, cuando uno adopta a una persona, a un hijo, hermanos, como propio, eso no es natural. Eso no viene, hermanos, de la fuerza humana. Eso solamente puede venir de la gracia de Dios, del amor de Dios que Él derrama en el corazón de ese padre, de esa madre, hermanos, que hacen para sí a una persona su propio hijo. Entonces Dios, por su gracia, hermanos, nos ha quitado esa condición tan degradable, esa condición tan desagradable también, tan triste de ser huérfanos en este mundo, hermano. Y nos ha mostrado a través de Jesús, hermanos, que Él quiere ser nuestro Padre Celestial y quiere ser nuestro protector. ¡Qué privilegio! Mire, muchas personas en el mundo prefieren seguir siendo huérfanos porque Dios les habla de muchas maneras, hermanos, y no quieren entender, no quieren aceptar el amor de Dios, el amor compasivo, adoptivo de parte de Dios. Prefieren, hermanos, seguir estando en la misma condición. Pero yo le recomiendo a los amigos, es mejor estar bajo la cobertura de Cristo. Es mejor estar bajo la paternidad divina, porque ahí usted va a tener vida eterna. Ahí usted va a tener realmente la seguridad que usted realmente necesita. Solamente le va a encontrar en ese Padre glorioso que nos ama con amor eterno. Te he amado, dice la Biblia. Entonces es preferible, hermanos amados, ser hijos de Dios por adopción, por la gracia de Cristo, que ser un huérfano en el mundo, hermanos, con los placeres temporales que la vida puede dar, hermanos, pero sabiendo que al final de la vida habrá una perdición eterna y una pérdida eterna por no haber, hermanos, abrazado el amor compasivo de Dios. En aquel tiempo, bajo el gobierno romano, la adopción tenía que legalizarse, ¿verdad? Como lo es hoy en día. Además del acto, hermanos, diríamos íntimo, de tomar aquel niño o aquel hijo como propio, también tenía que ser llevado, hermanos, a los tribunales para hacer legalmente a aquella persona el hijo. Y de la misma manera, fíjese, cuando Cristo viene a su corazón, que esto es allá en lo íntimo de su corazón. Ahí solamente usted y Dios lo sabe. La obra, hermanos, secreta y profunda del corazón que Dios hace cuando nosotros le decimos sí a Jesucristo. Mire, cuando le decimos sí a Cristo, hermano, un milagro maravilloso sucede en el alma, en el corazón, en lo interno de nuestra vida. Es ahí donde Dios pone, hermanos, el sello de su presencia, en el nuevo nacimiento, hermanos, que se genera allá en lo profundo del corazón y del espíritu del hombre, hermanos, ahí donde Dios hace la obra de redención. Pero luego a este hijo, juntamente con los padres, tenían que ser llevados ante las autoridades para legalmente, hermanos, aceptar esa paternidad, y el niño ya legalmente pasaba a ser parte de la familia de aquellos que lo habían adoptado. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, sucede un milagro interno, muy interno y muy profundo del corazón. Pero ahora Dios, hermanos, nos mete a los que conocemos su familia. ¿Y sabe cuál es la familia de Dios? Es la iglesia.
La iglesia es la familia de Dios. ¿Y por qué nos bautizamos, hermanos, públicamente? ¿Por qué? Porque estamos dando testimonio, hermanos, de lo que pasó en nuestro corazón, de que ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora le pertenecemos a Cristo. Que ahora, hermanos, ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos libres por Jesucristo. Que ahora ya no queremos seguir nuestra propia vida, sino que ahora, hermanos, queremos seguir a Cristo. Y nos comprometemos de manera pública, hermanos, expresamos lo que internamente en lo más profundo de nuestro corazón ha sucedido. Por eso seguimos a Cristo. Por eso le contamos a los demás de que ahora somos hijos de Dios. A pesar de que las personas lo rechacen o se burlen o como sea el caso, o no le tomen interés, hermano, pero nosotros estamos públicamente confesando que ahora nuestra vida le pertenece al Señor, que ahora somos hijos de Dios. Y como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio para mí es poder de Dios para salvación. Porque él había experimentado, hermanos, de primera mano el poder del amor de Dios y el poder transformador de Dios. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, hermanos, para el perdón de nuestros pecados, estamos a través de la obra interna del Espíritu Santo en la conversión. Dios nos hace legalmente sus hijos. Y a partir de ese momento también Dios nos hace participantes de los privilegios o las bendiciones como hijos. Antes no podíamos. Pero ahora, como ya somos hijos de nuestro Padre, entonces ahora podemos disfrutar de los privilegios. También Él nos responsabiliza a cumplir nuestras obligaciones como hijos de Dios. Y la mayor de ellas es, hermanos, hablar de la experiencia del amor de Dios en nosotros, aquellos que no tienen esta misma experiencia con el Señor. Quiero, hermanos, mencionar en tercer lugar algunos versículos de la palabra de Dios que nos hablan de este estado que ahora nosotros en Cristo Jesús gozamos, que es la adopción como hijos de Dios. Vayamos a la carta a los Efesios capítulo 1 y versículo 4 y 5. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su amor. O sea que Dios en la persona de Cristo, hermanos, nos había predestinado, es decir, nos había previamente Dios lo había visto a usted y a mí en Cristo, hermanos, apartados para Él. Es decir, a través de la persona de Cristo, hermanos, el hombre ha sido predestinado para salvación. El hombre ha sido, hermanos, a través de la obra de Cristo, Dios ha extendido su misericordia para salvación a toda la humanidad. Claro, no toda la humanidad responde a ese llamado, pero ya, como hablábamos anteriormente, hermanos, ya es la responsabilidad de cada uno ante la oferta de Dios. Pero la oferta de salvación de Dios es para todos. En Cristo, hermanos, todos los hombres fueron predestinados para salvación. Ahora, que no todos van a aceptar el regalo de la salvación, porque hay que hacerlo por fe en Cristo Jesús. Bueno, ese es problema del hombre, no es problema de Dios. Pero Dios dice que nos predestinó para ser adoptados sus hijos por medio de Jesucristo. Es decir, a través de la obra de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, murió por toda la humanidad. Jesucristo no murió por un grupo de personas dentro de la humanidad, sino que Cristo, hermanos, murió por todos los hombres. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo,
Amén. Ahí estaba usted, estaba yo y estaban todos los seres humanos. Pero no todos responden a ese llamado. Muchos son los llamados y pocos terminan como los escogidos. ¿Pero por qué? Porque ahí está la relación de los llamados con los que finalmente será el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque a los muchos, es decir, a todos, Dios los ha llamado, hermanos, para el arrepentimiento y la fe y la adopción en su amor, pero no todos responden, hermano. Pero ya no tiene que ver con Dios que condena a algunos. Algunos así dicen, que Dios eligió de manera soberana quiénes serían salvos y quiénes estarían perdidos eternamente. Y eso no es así, hermano. La Biblia, la enseñanza de la Biblia nos dice que en Cristo, o a través del sacrificio de Jesucristo, Dios, hermanos, envió su salvación para toda la humanidad. Pero es el hombre el que decide aceptar esta gracia de Dios o no. Entonces vemos aquí la palabra que Dios, hermanos, a todos los seres humanos nos dio la oportunidad de ser parte de su familia. La adopción en Cristo es para todos. No hay persona en el mundo, hermanos, que quede exenta, que quede fuera de la oferta de salvación, porque en Cristo el mundo fue predestinado por Dios para salvación. Pero es necesario responder en fe a ello. En el capítulo 2 y versículo 19 dice: mire, para aquellos que han aceptado este medio de gracia por la fe en Jesús, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, o sea, un accidente, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que usted y yo somos privilegiados porque llevamos el apellido de Dios. Amén. Usted llevamos el apellido de Dios. No se ponga triste porque su apellido no suena con los apellidos de la alta o de los reinados de este mundo, hermano. Pero usted y yo tenemos el apellido de Dios. Cuando usted y yo aceptamos ese medio de gracia divina, aceptamos el amor del Padre, el amor adoptivo del Padre. Hermanos, dice la Biblia que venimos a ser miembros de la familia de Dios. Usted y yo somos miembros de la familia de Dios. Hermanos, pertenecemos a ese pueblo adquirido, a ese pueblo, a ese real sacerdocio, a esa nación santa. A través de la obra de Cristo, hermanos, Dios nos ha hecho parte de su familia. Así que, hermanos, no se ponga triste, sino que alégrese, porque usted y yo pertenecemos a la familia de Dios. En Romanos capítulo 8, vamos ahí al versículo 14 de los Romanos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y por qué son guiados por el Espíritu? Porque el Espíritu está en sus corazones. ¿Y por qué ahora está el Espíritu en sus corazones? Porque le dijeron sí a Cristo. Le dijeron sí al plan de adopción divina por medio de Jesús, porque hemos creído en el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Entonces, claro, cuando hemos hecho esa confesión y esa aceptación de la obra de Cristo, hermanos, en nuestro corazón, Dios pone su Santo Espíritu en nosotros. Y ese Espíritu que ahora vive en nosotros, dice el apóstol Pablo acá,
nos guía. Y la guianza interna del Espíritu Santo se convierte en un testimonio, hermano, interno de que nosotros ahora somos hijos de Dios. Usted puede caminar en este mundo, hermano, si el Espíritu Santo le testifica en su corazón de que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Por qué? Porque Él vive en nuestro corazón. Pues dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea que el Espíritu Santo, hermano, se convierte en el agente interno en nuestra vida que nos testifica, que nos asegura de que usted y yo estamos bajo la adopción, bajo el amor divino de Dios, el amor de Dios, hermanos, como hijos y como parte del Señor. Y esto es lindo porque, hermanos, el Espíritu Santo continuamente nos está dando testimonio. Cuando usted y yo caminamos en este mundo, hermanos, el Espíritu Santo nos está diciendo lo que no debemos hacer. Él nos está diciendo lo que no debemos tocar. Él nos está diciendo lo que no debemos decidir. Él nos está, hermanos, anunciando todo aquello que glorifica a Dios, todo aquello que exalta a Dios. Y a eso sí el Espíritu Santo nos va a motivar a hacer todo aquello que honra a Dios en nuestra vida, en nuestro caminar diario. ¿Por qué? Porque internamente el Espíritu Santo nos está dando testimonio de que ahora ya somos hijos de Dios. Ya no vivimos bajo el gobierno de Satanás y del pecado. Ahora vivimos bajo el gobierno de Dios. Y el Espíritu Santo, hermanos, en nuestro corazón es quien nos testifica esa obra. Por eso es que en el mundo podemos caminar con tanta, en medio de todo, hermanos, de toda la maldad que hay, en medio de todas diríamos, las amenazas en las que nos movemos diariamente, nosotros podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros y de que Dios guiará cada uno de nuestros pasos. Dice el versículo 16, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Satanás va a venir y lo va a acusar y le va a decir, la verdad es que acuérdate de lo que tú has hecho, acuérdate de tú quién eras. Y va a tratar, hermanos, de mortificar con el pasado. Va a tratar de arrastrarnos, hermanos, en esclavitud hacia el pecado y a la vida que usted y yo vivíamos anteriormente sin Cristo. Pero el Espíritu Santo nos va a dar el testimonio y nos va a dar la fortaleza, hermanos, para no hacerle caso al enemigo, sino al Espíritu de lo que Dios ha hecho hoy en nosotros. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo, hermanos, hemos sido renovados. Nuestra vida pasada quedó atrás. Y yo le decía nada menos ayer en un retiro a una pareja que están teniendo problemas en su matrimonio, y parte de la problemática es por lo que sucedió en el pasado. Yo les decía, ¿ustedes le han pedido perdón a Dios por este pecado? Estamos hablando del pasado. Sí, le hemos pedido a Dios perdón. ¿Se han perdonado ustedes mutuamente como matrimonio a causa de ese pecado que se cometió en el pasado? Sí. Dice el esposo, yo le he pedido perdón a ella, y ella dice, yo le he pedido perdón a él por esta ofensa, por este pecado que dañó nuestro matrimonio. Entonces, si ustedes le han pedido perdón a Dios, que es el primero a quien ofendemos con nuestros pecados, si le han pedido perdón a Dios y luego ustedes se han perdonado a sí mismos o mutuamente a causa de este pecado, entonces ahora lo que ustedes tienen que aprender es a caminar en esa libertad del perdón.
Pero si nosotros estamos, hermanos, oyendo la voz de Satanás, que siempre va a traer al presente y siempre va a traer a memoria, hermanos, los pecados, las ofensas, los delitos que en el pasado cometimos, entonces nunca vamos a caminar en libertad. Pero el Espíritu Santo, hermanos, dice, nos testifica de que ahora somos hijos de Dios. El pasado, Dios lo dejó en el pasado. En el pasado, Dios tomó, hermanos, la inmundicia de nuestro pecado y de nuestra carnalidad y la echó a lo profundo del mar para nunca jamás acordarse de ello. Y así como Dios lo hizo, también nosotros tenemos que hacerlo. Para poder caminar en la libertad, hermanos, del amor de Dios. Cuando Satanás quiera, hermanos, mortificar su vida y llevarlo a la acusación, a la derrota por las cosas que sucedieron en el pasado, ahora dígale usted en el nombre de Jesús: eso era antes, cuando no conocía el amor adoptivo de Dios, pero ahora soy una hija y un hijo de Dios por la adopción del Espíritu Santo en mi vida. Entonces ahí, hermanos, vamos a caminar en libertad como hijos adoptados. Versículo 22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay una parte, hermanos, en nuestra vida. Hemos sido transformados, hemos sido redimidos, hemos sido adoptados por el amor del Padre. Pero todavía falta que este cuerpo en el cual estamos habitando aquí en la tierra, porque su cuerpo y el mío, hermanos, solamente es la habitación terrenal de lo que realmente somos, ¿verdad? Usted no es el cuerpo, usted es la persona, ¿verdad?, que vive en ese cuerpo. Pero obviamente, como estamos sujetos a este cuerpo, dice el apóstol Pablo, todavía estamos gimiendo. Yo entiendo a Pablo lo que quiere decir, porque, hermanos, estamos en este cuerpo, aunque ya somos redimidos, aunque ya somos hijos de Dios, aunque somos hijos adoptivos de Dios y tenemos el amor del Padre y las bendiciones del Padre, pero la carne, hermanos, todavía nos ala a hacer o a querer hacer cosas que traen aflicción en nuestro espíritu. Dice la Biblia acerca de Lot, dice que su espíritu se afligía. ¿Cómo podemos entender que el espíritu de Lot se afligía, hermanos, en Sodoma y Gomorra? Porque lo más probable es que Lot no participó de la hermanos, de todo lo que se daba ahí, de esa degeneración que vivía estos pueblos. Pero la parte humana, hermanos, su parte carnal, al ver todas aquellas cosas, dice, se afligía su alma. Es decir, hermanos, la tentación, la trampa de Satanás de quererlo llevar, hermanos, al hombre cristiano, en este caso, a los hijos de Dios, hermanos, al pecado, a lo que desagrada a Dios. Entonces, por eso dice Pablo que la creación gime, y también nosotros, dice, gemimos. ¿Por qué? Porque todavía estamos sujetos, hermanos, en este mundo a la tentación del pecado y a todo lo que ofende a Dios y a ofender a Dios y hacer las cosas que a Dios le desagradan. Y eso trae preocupación a nuestra alma, a nuestro cuerpo, hermanos. Pero aquí se habla de otra dimensión, de los alcances de la adopción de Dios. Aleluya. Dice que un día de estos, hermanos,
la adopción con la cual usted y yo hemos sido adoptados por Cristo, por el amor de Dios, dice que va a redimir también nuestro cuerpo. Es decir, este cuerpo que ahora, hermanos, el espíritu, dice la Escritura, quiere servir a Dios, pero la carne le quiere servir al diablo, hermano. Y se convierte en una batalla, su espíritu y su cuerpo, sus deseos, sus pensamientos, las intenciones de su corazón. Y hay una batalla, hermanos, pero vea qué glorioso. La adopción de Dios como hijos no solamente implica, hermanos, el perdón, la redención de la obra de Cristo, ahora esa naturaleza, hermanos, que ha sido transformada por la gloria de Dios, sino también implica la eternidad. Implica que usted y yo, hermanos, cuando muramos o cuando el Señor venga, cualquiera de las dos cosas puede suceder. Hermanos, este cuerpo que ahora también es afligido por el pecado en el mundo, va a ser redimido, va a ser transformado. Así que, hermanos, este cuerpo que es polvo de la tierra, cuando muramos, si es que Cristo no ha venido, el día de la venida de Cristo, este cuerpo que va a la tierra, hermanos, va a ser levantado en un cuerpo que ya no está sujeto al pecado, que ya no está sujeto a la muerte, que ya no está sujeto, hermanos, a la degeneración. Es un cuerpo que ya no nos va a propiciar aflicción, porque es un cuerpo espiritual en el cual, hermanos, ya no cabe el pecado. Así que usted no va a tener problemas con el pecado, hermano. No vamos a tener problemas, hermanos, con la vejez. No vamos a tener problemas con la enfermedad. No vamos a tener problemas con el espacio. No vamos a tener problemas con el tiempo. ¿Por qué? Porque la adopción de nuestro Padre, las dimensiones del amor adoptivo de nuestro Padre, no solamente nos ha bendecido aquí en la tierra antes, hermanos, de la muerte, sino también ha hecho una remisión, ha hecho hermanos, una compra anticipada para usted y para mí de un cuerpo glorificado, de un cuerpo que va a vivir para la gloria de Dios en la eternidad. Por eso dice Pablo, hermanos, que este cuerpo gime todavía, pero viene el momento cuando este cuerpo también va a ser redimido. Y eso es parte, hermanos, de la dimensión del amor adoptivo de nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, vale la pena decirle sí a Cristo. Vale la pena, hermanos, dejar ese estado de orfandad en la que vivíamos lejos de Dios. Y es mejor decirle sí a Cristo, es mejor decirle sí al amor adoptivo del Padre, porque ahí usted y yo tenemos, hermanos, bendición presente y también bendición en el futuro. Mire, finalmente quiero nada más hacer declarar algo más en relación a la adopción. Dice Pablo, versículo 19 de este mismo libro de Romanos: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En el 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice: si hijos, somos herederos. Vea qué interesante, los hijos, cuando vienen a ser parte de una familia por adopción, ya tienen los mismos derechos que los demás hijos, si es que la familia tiene otros hijos. Supongamos que una familia que tiene dos hijos nacidos de papá y mamá, como decimos nosotros, tienen todos los derechos que se les confieren por ser hijos.
Supongamos que esta familia tiene riquezas. Estas riquezas tienen que ser compartidas de manera equitativa para cada uno de los hijos. Supongamos que esta familia, estos padres tienen estos 2 hijos, pero deciden adoptar un hijo. Y lo hacen con todo lo de la ley, como llamamos. Lo aman como cualquiera de sus otros 2 hijos. Ya son parte. Este hijo ya es parte de la familia. Y este hijo, aunque no es hijo de papá y mamá, en lo que llamamos por sangre, pero es hijo adoptivo. Y él también viene, hermanos, a tener los mismos derechos de los demás hijos. Entonces, cuando la Biblia dice acá, porque eso tiene que ver con la misma idea de la adopción, dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora preguntémonos, hermanos, ¿cuáles son las pertenencias de nuestro Padre Celestial? Piense, a veces nosotros nos preocupamos porque nos hace falta $1, ¿verdad? Ay, nos quebramos la cabeza. ¿Por qué no pensamos en cuáles son las riquezas del Padre? De su Padre y el mío. Si usted ahora es hija de Dios, hijo de Dios, pensemos, hermanos, en la riqueza, no solamente en las cosas materiales, pensemos en la riqueza de las cosas espirituales. Usted es heredero del amor, es heredero de la paz, es heredero de la santidad, es heredero de la justicia, es heredero de la paciencia, es heredero de la fidelidad, del gozo, hermanos, de todas las riquezas de su Padre Celestial, las riquezas espirituales, hermanos, que no pueden ser cuantificadas con bienes materiales. Usted y yo somos herederos de todo ello, y también herederos de lo que es de Dios. Y la Biblia dice que la tierra y su plenitud son de Dios. Entonces, ¿cree usted que Dios no le puede dar ese $1 que usted necesita? ¿Cree que usted que Dios no le puede dar la sabiduría para que usted pueda, hermanos, progresar en su vida? ¿Cree que Dios no le puede dar, hermanos, una casita donde vivir si Dios es su Padre y Él sabe que usted lo necesita para la seguridad de su familia, para sus hijos? Amado hermano, lo que sucede es que a veces, hermanos, nos pasa como de este personaje que murió por ahí. Tenía una fortuna, pero era un pordiosero, fíjese. Vivía en la calle y no se bañaba y andaba alando cumbos de aquí para allá. Pero cuando se murió era heredero de miles de $. Entonces, a veces en lo espiritual nos pasa lo mismo. Estamos viviendo una vida, hermanos, tan triste, una vida tan, pero tan pobre en muchos sentidos, y no nos damos cuenta que la Biblia dice que cuando Dios nos adoptó como hijos, también nos hizo herederos de Él, herederos de su riqueza, herederos, hermanos, de todas las bondades y las bendiciones que están en el corazón de un padre para con sus hijos. Lo que sucede es que nosotros, hermanos, no hemos echado mano de ello. No le estoy diciendo que usted vaya y diga, no, esto es de Dios y como Él es mi Padre, yo voy a agarrar esta porción de terreno y aquí es mío y nadie me lo va a quitar. No, hermanos, pero mire, Dios utilizará y utiliza los medios para que usted y yo disfrutemos de los beneficios espirituales y materiales y de toda índole, porque somos hijos de Dios y tenemos también la herencia de Dios para nuestras vidas. Amén. Oremos, Padre.
Gracias te damos, Señor, en esta hora. Oh, maravilloso Jesús, qué lindo, Señor. No solamente nos compraste con precio de sangre, no solamente nos reconciliaste con Dios, siendo enemigos de Él, sino también que nos has adoptado. Eso es la salvación. La salvación es una adopción divina. Siendo huérfanos, Él nos trajo a Él, a su familia. Nos perdonó, nos limpió, nos cambió, nos transformó. Nos dio la calidad de hijos. Y ahora la calidad de herederos. Herederos de su gracia. Señor, qué maravilloso es el amor con el cual tú nos has amado, Padre. Qué maravillosa es la obra de salvación. Es por eso que tus hijos progresan en todos los campos. Tu palabra dice, y todo te saldrá bien. Porque no solamente nos bendices en la vida espiritual, sino también nos bendices en la familia, nos bendices en el trabajo, nos prosperas según tu riqueza en gloria, nos pones como embajadores de tu reino en la tierra, Señor, y todo ello es el resultado de ese amor incondicional en Cristo Jesús. Estimados amigos, si hay aquí algún hermano, alguna persona que no ha recibido a Cristo aquí en el templo, o las personas que nos escuchan por medio de la televisión o por medio del internet, usted no debe seguir siendo un huérfano cuando hay un Padre amoroso, un Padre Dios, que a través de su Hijo lo ha rescatado de ese estado de orfandad, de fracaso, de muerte, de destrucción. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Sencillamente decirle a Jesucristo: Señor, ven a mi corazón, perdóname, cámbiame, hazme tu hija, tu hijo. Y Dios hará el milagro de incluirlo en su familia a través de su amor adoptivo como padre. Si usted está aquí o los que nos escuchan por los medios de comunicación y quiere decirle sí a Cristo, cuando usted le dice sí a Cristo, un gran milagro espiritual va a suceder en su vida, que yo no se lo puedo explicar, pero el Espíritu Santo hará ese milagro de transformación. Si usted quiere hacer esta oración conmigo para decirle sí a Jesús en su corazón, ore de esta manera conmigo. Dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que soy huérfano en este mundo, porque he estado lejos de ti, separado de ti, expulsado, Señor, de tu presencia. Pero este día me vuelvo a ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonarme, para salvarme, para darme una vida nueva y para darme la vida eterna. Por ello, este día, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, Señor, todos mis pecados con los que te he ofendido. Cambia mi vida, Jesús. Dame la vida eterna, Señor, que tú has prometido para aquellos que invoquemos tu nombre, Señor.
Gracias por amarme, Jesús. Gracias por perdonarme, Jesús. Gracias por darme una vida nueva, Señor. Gracias por haberme adoptado como tu hijo, como tu hija, sin merecerlo. Pero tú, Señor, has querido amarme con un amor incondicional. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor. Quédate en mi corazón para siempre. Y yo pueda vivir para ti, Señor, todos los días de mi vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias porque nos has permitido leer tu palabra este día. Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Prospérales en gran manera, Señor. Padre, que ellos puedan disfrutar y puedan echar mano de esa herencia como hijos tuyos que ahora tenemos, Padre. Tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Señor, no hay por qué vivir en tristeza, en agonía, en fracaso, en pobreza, en miseria, cuando tú eres nuestro Padre y tú tienes cuidado de cada una de nuestras necesidades, Padre, espirituales, físicas y también materiales. Dios amado, gracias por amarme. Dígale gracias, Dios, por ser mi Padre. Gracias porque soy tu hija, tu hijo. Gracias por ese amor adoptivo que he recibido, Señor, de tu mano preciosa. Señor, gracias en el nombre de Jesús. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.